Los microservicios son un estilo de arquitectura que se compara siempre con el monolito. Y en este video vamos a explicar de qué se trata cada uno, cuáles son sus diferencias. Así que empecemos. Vamos a empezar por el monolito. El monolito es una aplicación que se desarrolla y se despliega como una sola unidad. Por ejemplo, en este caso tengo la plataforma de aprendizaje de Make It Real, y esta aplicación es en este momento un monolito. ¿Cómo está distribuida esta aplicación o qué funcionalidades tiene principalmente? Entonces voy a dibujar aquí la aplicación de la plataforma de aprendizaje. Vamos a ponerla en este cuadro. Y esa aplicación tiene pues la parte del frontend, que realmente es en la misma aplicación, se despliega igual con el backend. Y tiene varios servicios, tiene un servicio de autenticación para los estudiantes, tiene un servicio de evaluación de retos que se evalúan automáticamente, y tiene un módulo de gamification, y todo esto está desarrollado con una tecnología. Estos módulos acá están desarrollados con una tecnología que se llama Ruby on Rails. Y esto es un monolito. El frontend se comunica con la autenticación, con la evaluación. Todo esto está interconectado. La base de datos está por acá. Es una base de datos. Todos estos módulos comparten esta misma base de datos y se comunican entre ellos de esta forma. Ese es un monolito. Los microservicios son un estilo de arquitectura, como decía al principio, que propone dividir las aplicaciones en servicios independientes que puedan ser desarrollados por diferentes equipos y con tecnologías o lenguajes de programación diferente. En este caso, ¿cómo haríamos nosotros para separar esta aplicación en microservicios? Entonces, lo primero sería separar el frontend, que el frontend, imaginemos que lo vamos a hacer acá. Frontend, eso lo podríamos desarrollar con una tecnología como React, por ejemplo. Después tendríamos la parte de autenticación, y la parte de autenticación va a tener su propia base de datos. Esto va a ser un servicio independiente y el frontend se va a comunicar con la autenticación a través de un API. Puede ser un REST API, un GraphQL, lo que sea, pero él se va a comunicar a través de un API al módulo de autenticación. Lo mismo, la evaluación, ahora por acá, el módulo de evaluación automática, el frontend se va a comunicar también por HTTP, y este va a tener su propia base de datos. Y por último tenemos el módulo de gamification, o el servicio de gamification, ya sería en este caso, que también va a tener su propia base de datos y de nuevo va a tener su API, va a exponer un API, puede ser HTTP también, o no necesariamente tiene que ser HTTP, ese API puede ser utilizando cualquier otro protocolo, pero generalmente hoy en día se utiliza en general HTTP para la comunicación entre los microservicios. Lo interesante de esto es que cada uno de esos módulos se podría desarrollar en diferentes tecnologías. Entonces el frontend podría estar en React, el módulo de evaluación de retos podría estar en Go, la autenticación podría estar en Node.js y el gamification podría estar en Java, por decir algo. Y cada uno de estos microservicios podría ser desarrollado por un equipo diferente. Entonces este módulo de autenticación lo desarrollaría un equipo, este otro módulo, acá sería este módulo de gamification por otro equipo, y este módulo de evaluación por otro equipo, y obviamente el frontend por otro equipo. Esa es la idea de los microservicios, es separar la funcionalidad de la aplicación en varios servicios que se comunican entre ellos a través de algún protocolo. Lo importante es entender que esos servicios ya no van a estar en la misma máquina, y por lo tanto toda la comunicación va a ser remota. Ahora, los microservicios tienen unas desventajas también.
¿sí? Tiene unas ventajas, pero también tiene unas desventajas. Las ventajas es que pueden ser desarrollados por diferentes equipos en diferentes lenguajes. Eso le da más flexibilidad a la empresa de separar, como organizar sus equipos específicamente. Y se van a desplegar en procesos independientes. Entonces, si se daña alguno de estos servicios, no va a dañar como toda la aplicación. Van a evolucionar de forma independiente, no se necesita como cada vez que se hace un cambio hacer el despliegue de toda la aplicación, se pueden desplegar de forma independiente, pero eso también trae unos retos, ¿no? Y lo primero es que ya hay una comunicación entre los equipos y que hay que tener en cuenta cómo se identifican y se actualizan los clientes de cada servicio. Sobre todo cuando ya empiezan a haber muchos servicios, cómo se maneja el tema de pruebas automatizadas, cómo se diseñan buenos APIs entre esos servicios, cómo se hace todo el descubrimiento de servicios, porque pueden haber cientos de servicios y ellos se deben encontrar entre ellos. Entonces hay unos retos importantes que tienen los microservicios, pero al mismo tiempo da como una flexibilidad a las empresas, sobre todo cuando llegan a cierto punto en donde el monolito se empieza a volver muy grande, difícil de desplegar, las pruebas son lentas porque toca correrlas completas, pero al mismo tiempo, obviamente, esa empresa va a necesitar muchos más recursos para mantener cada uno de esos servicios, para tener el overhead de la comunicación entre esos equipos, y que todo funcione, digamos, las actualizaciones funcionen bien, ¿no? Si un equipo actualiza un módulo o un servicio, los otros servicios ¿cómo se actualizan? ¿Quién es responsable de actualizar los servicios a la nueva versión? Ese tipo de problemas se empiezan a encontrar en los microservicios, pero lo importante es que esos microservicios nunca compartan información. Entonces fíjense que cada uno tiene su propia base de datos. El frontend no necesita su base de datos, pero se comunica a través al API de cada uno de los otros servicios, y entre esos servicios también puede haber una comunicación directa. Entonces ahí es donde comienza a haber el tema de descubrimiento de esos servicios y que todo funcione bien. ¿Qué pasa si falla un servicio? ¿Cómo hacer para reintentar? Que eso no pasa cuando estamos hablando de un monolito, ¿no? En el monolito es bastante, como están en el mismo proceso, los módulos se comunican directo, los servicios, o no los servicios, las funcionalidades se comunican directamente ahí con llamados en el mismo lenguaje de programación, pero eso ya no pasa con los microservicios. Ahora, algo importante de los microservicios es que se desarrollen, o cada servicio incluso uno lo pudiese ofrecer a otras empresas como un servicio aparte. Por ejemplo, si no estamos contentos con nuestro servicio de autenticación, podríamos en principio buscar otro servicio de autenticación. Hay varios, por ejemplo veamos acá, está Auth0, que es una empresa que se dedica tienen una API para todo el tema de autenticación, con acceso, obviamente con funcionalidades específicas y con posibilidades de integración con Facebook, con Google, etc. Y de hecho esta empresa la vendieron por varios billones de dólares y se dedican solo a eso de la autenticación. Entonces uno podría incluso pensar, si no está contento con su microservicio de autenticación, reemplazarlo por algo así. O AWS también tiene AWS Cognito, creo que se llama el servicio de acceso a la aplicación. Pero también, si por ejemplo el servicio aquí de gamification se empieza a volver bastante útil, uno debería poder incluso ofrecerlo a otras empresas. O sea, se podría volver un producto como tal, y así como que cada equipo debería pensar en su servicio, ¿no? Como mi servicio es un producto que por ahora mis clientes son los otros equipos de la empresa, pero eventualmente podría ser también otras empresas, ¿no? Entonces también aquí está el tema de cómo identificamos que las peticiones vengan de una fuente confiable, por ejemplo, que venga del frontend y no de alguien externo. Entonces ahí se puede también implementar en cada servicio temas
puntuales de autenticación y para poder, de autenticación de otras aplicaciones, no de usuarios, sino de otras aplicaciones, digamos manejo de tokens o algo. Entonces, si hay un overhead importante en español. No, esta no es pero sí hay como un overhead ahí importante al pasarse de un monolito a microservicios. No es para todas las empresas, hay que tener en cuenta los costos que esto requiere, pero en la práctica, cuando las empresas llegan a cierto tamaño, es muy útil pasarse a microservicios y crear equipos diferentes para cada uno de esos servicios que los desarrollen de forma independiente, porque pues ya son empresas que son más grandes y esto le da más flexibilidad. Mientras que con el monolito, al crecer, al volverse muy grandes, el monolito los puede como volver un poco lentos al evolucionar. Creo que eso es todo. Lo interesante es que se pueden desarrollar en diferentes lenguajes de programación. Cada uno tiene su propia base de datos. Fíjense que ahí ninguno comparte. Lo importante de los microservicios es que no compartan información entre ellos. Y pues la comunicación, que todo funcione bien, tiene unas ventajas, unos retos también los microservicios. Entonces lo que uno puede hacer es comenzar con un monolito y a medida que va creciendo la aplicación empezar a crear esos microservicios, empezar a sacar microservicios específicos. Y se puede hacer la evolución fácilmente o paulatinamente, no tiene que ser de inmediato convertir todo a microservicios, se puede hacer paso por paso y es como la estrategia que yo recomiendo, ¿no? Comenzar siempre primero puede ser con un monolito, pero tratar de pensar las interfaces entre esas funcionalidades de forma que después se puedan cambiar o sí, modificar para que interactúen ya con otro servicio externo. Bien, eso es todo. Espero que esto les haya dado una visión más clara de lo que son los microservicios, el monolito, cuándo aplicar uno, cuándo aplicar el otro, cómo se comunican esos servicios y cómo se comunican también las funcionalidades dentro de un monolito, que es directamente porque están ahí en el mismo proceso. En cambio, los microservicios están desplegados en diferentes máquinas. Es una pregunta también de entrevista. En muchas empresas quieren saber que la persona sepa la diferencia entre microservicios y monolito, porque hoy en día muchas empresas están haciendo como esa migración o ese cambio a microservicios. Bien, eso es todo por este video, espero que les haya gustado y hasta la próxima.